comenzar con lo más simple, que son los triángulos. Recuerden que los triángulos son los polígonos de menor cantidad de lados y por eso nos dan varias particularidades. Entonces, para calcular el área de un triángulo, se toma cualquiera de sus lados. A este lado lo vamos a llamar la base y se va a multiplicar por su altura respectiva. Y luego se divide en dos. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Yo agarro un triángulo cualquiera, decido cuál va a ser la base, por ejemplo, en este caso, esta va a ser la base, lo decidí, voy a trazar la altura, en este caso con azul, recuerden que vimos que era la altura, que era esta recta que viaja de forma perpendicular desde un vértice ortogonal hacia el otro lado, y vamos a decir que esta base, por la altura, dividido en 2, nos va a dar el área. ¿Pero por qué es eso? La verdad es que yo entiendo que ustedes se puedan sentir un poco ofuscados y lo voy a demostrar. Entonces pensemos en lo siguiente. Me voy a adelantar un poquitito, pero en realidad yo creo que va a explicarse mucho mejor por qué nosotros nos sirve calcular áreas de esa manera. Voy a trazar dos líneas que son paralelas y voy a incluso poner un rectángulo aquí. Digamos que este es el triángulo que yo quiero calcular el área, pero de alguna forma proyecté un rectángulo alrededor de él. Lo que quiero que se den cuenta es que esta área que voy a tachar yo con amarillo es la misma que el área que voy a rayar con verde. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Si yo trazo la siguiente línea que voy a hacer, nos vamos a encontrar con dos pequeños rectángulos. Nos vamos a encontrar con este que está aquí a la izquierda y el de la derecha. Es fácil notar visualmente que el triangulito que queda aquí verde es igual de área al amarillo, se dice que son equivalentes. Y por otro lado pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué al final ocupamos base por altura dividido en 2? Por la siguiente razón. Dijimos que la altura la vamos a pintar con azul, entonces nuevamente voy a pintar con azul esta altura. Y la base la voy a pintar con rojo. Fíjense que la parte azul, esta altura, mide lo mismo acá. Si yo calculo el área total de este rectángulo, esta va a ser la base y esta va a ser la altura y la vamos a poner h. Entonces, el área total de este rectángulo es h por la base o la altura por la base. ¿Pero por qué la dividimos por 2? Bueno, por lo que yo les dije anteriormente. Cuando nosotros calculamos h por base, estamos hablando de todo este rectángulo. Pero como nosotros queremos la mitad, porque visualmente sabemos que el triángulo amarillo de aquí, este de la izquierda, es equivalente con el verde de acá, y lo mismo para el otro lado, vamos a tener entonces que el triángulo amarillo con respecto a la suma de los triángulos verdes van a medir la misma área y que juntos van a ser el rectángulo. Y es por eso que lo dividimos por 2. Ahí está la intuición. Yo sé que me adelanté un poco, porque en verdad deberíamos saber el área de un rectángulo antes de poder hacer eso. Pero el área del rectángulo es más intuitiva. Es lado por lado, siendo que los lados son ortogonales. Entonces, vamos a ver casos específicos. Podemos ver, por ejemplo, el caso específico del triángulo equilátero, que, como ya dijimos, es base por altura dividido en 2. Entonces, en el caso del triángulo equilátero, vamos a tener que, si es que este tiene lado A, la altura es fácil de calcular porque recordemos que las alturas en particular en un triángulo rectángulo llega justo a la mitad del lado opuesto, es decir, que si yo trazo la altura acá con azul desde este vértice hacia abajo, este justo va a llegar a la mitad del lado que voy a considerar mi base. En este caso mi base va a ser esta, que estoy marcando con rojo. Entonces la base va en este caso a medir A. Mientras que la altura la voy a marcar aquí con azul, va a ser h. Entonces, vemos que si es que hago esa figura, vamos a tener un triángulo rectángulo aquí. Fíjense que si yo trazo esta altura, tengo dos triángulos rectángulos, este que está aquí a la izquierda reflejado con el otro que está acá. Porque al trazar la altura en un triángulo equilátero, obtengo dos triángulos rectángulos y en particular los que tienen ángulos 30, 60, 90. Porque esto divide el ángulo en la mitad y recordemos que los triángulos equiláteros tienen los tres ángulos iguales y miden 60 grados. Entonces, ¿les parece conocido este triángulo? Sí, este triángulo recto es el de 30, 60, 90. Entonces podemos hacer Pitágoras, ya que si nosotros solamente supiéramos que el lado es A y yo quiero calcular cuánto vale la altura y yo sé que esta parte que estoy haciendo aquí mide a medios porque es la mitad, entonces podemos calcular cuánto vale h ocupando Pitágoras. Vamos a tener que el cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Voy a poner I porque para hacer énfasis de que es la hipotenusa. Entonces en este caso vamos a tener que el cateto 1 va a ser h. Entonces vamos a tener h al cuadrado más a medios al cuadrado, que es el otro cateto que vamos a tener,
es igual a al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa. Entonces nos queda que esto es a cuadrado. Por ende, esto va a quedarnos como h cuadrado más a cuadrado sobre 4, porque 2 al cuadrado es 4, es igual a al cuadrado. Si yo resto el a al cuadrado, me va a quedar entonces que h cuadrado es igual a cuadrado menos a cuadrado cuartos, lo que es 3 cuartos de a cuadrado. Finalmente, si aplicamos la raíz, nos va a quedar que esto es la raíz de toda esta expresión, que es 3 cuartos de a cuadrados, y me quedo con la raíz positiva, porque estamos hablando de distancias, las cuales tienen que ser positivas. Finalmente, yo puedo sacar el 4, porque el 4 es 2 al cuadrado, y el a también, porque está al cuadrado. O sea, esto es a medios raíz de 3. Y hay varios libros que llegan y chantan que la altura es esta expresión que yo acabo de encontrar. Y la verdad es que en lo personal no me gusta, porque implica que la gente se la aprende de memoria y no sabe calcularla. Y lo importante es que ustedes sepan de dónde sale esta fórmula o este valor que siempre aparece en los libros. Entonces, como tenemos h, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos calculando el área de un triángulo equilátero. Y para eso nosotros entonces necesitábamos la base y la altura y luego dividirlo por 2. Entonces, ¿tenemos la base? Sí, es a. ¿Tenemos la altura? Sí, la acabamos de descubrir. Entonces podemos calcular el área. El área de este triángulo equilátero va a ser equivalente entonces a la base por la altura dividido en 2. O sea, la base que va a ser a por la altura, que es a raíz de 3 partido en 2, dividido en 2. ¿Cómo yo multiplicaba eso? Lo primero es que intenten multiplicar el numerador. El numerador les va a quedar que esto es a cuadrado raíz de 3 medios y todo esto dividido en 2. ¿Se acuerdan cómo calcular esto? Si no lo recuerdan, vamos a hacer un pequeño repaso. Si ustedes tenían una fracción a, b dividido en c por d, yo les había enseñado una técnica que se llama la oreja grande por la oreja chica. Entonces multiplican a por d y luego multiplican b por c, de tal manera que arriba queda a por d y abajo queda b por c. Entonces en este caso tenemos lo mismo, el primer término, el segundo, el tercero, y podemos siempre dividir por 1. Entonces si hacemos la oreja grande por la oreja chica, nos va a quedar que a cuadrado raíz de 3 lo multiplicamos por 1 y 2 lo multiplicamos por 2. Por ende, el área finalmente va a ser a cuadrado raíz de 3 dividido en 2 por 2, que es 4. Y esta es la famosa fórmula que ustedes van a encontrar en cualquier libro de matemáticas que hable sobre el área de polígonos. Esta es la típica fórmula que ustedes pueden encontrar. Y la escribimos acá abajo porque es súper importante. Entonces, el área de un triángulo equilátero siempre va a ser simplemente un cálculo que se puede obtener a partir del lado de este, que va a ser A. Ahora, nosotros acá le explicamos de dónde viene esta fórmula, porque la verdad es que no nos parece buena idea llegar y poner una fórmula que ustedes calculen así, como, así nomás. Es muy importante que sepan de dónde viene. Y viene de base por altura dividido en 2, a partir de que un triángulo equilátero se puede trazar la altura y tienes dos triángulos rectángulos, puedes obtener la altura y con eso estás listo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un triángulo rectángulo? En particular, recuerden que yo les dije que el área era base por altura de 2 por este dibujo que les hice de tener dos líneas y nosotros trazábamos una especie de rectángulo en el que trazábamos este triángulo. ¿Qué pasa si justo trazamos la diagonal? Si justo trazamos la diagonal, obtenemos dos triángulos que van a ser también equivalentes. O sea, si yo lo dibujo, tengo un triángulo abajo que, por ejemplo, el que yo quiero calcular, que es un triángulo rectángulo, y otro triángulo arriba que también va a ser rectángulo y que va a tener la misma medida de área. Lo que es muy interesante es que yo les dije que era base por altura dividido en 2. Y lo genial es que esta es la base, por ejemplo, que voy a marcar con rojo, y la altura justo es el lado. La altura va a calzar con el cateto del triángulo que en particular en este caso va a ser rectángulo. Entonces, esto nos implica que es mucho más fácil calcularlo porque en vez de decir base por altura, la altura automáticamente es uno de los catetos. Entonces, este es el cateto, por ejemplo, 1, este es el cateto 2, y al decir base por altura dividido en 2, lo que tenemos que decir simplemente es cateto 1 por cateto 2 dividido en 2, porque va a ser lo mismo que calcular el área del rectángulo completo, pero yo quiero la mitad, porque estoy calculando este triángulo que es rectángulo que lo compone. Es por eso que el área de un triángulo rectángulo en general, ustedes van a encontrar que es esta fórmula. Corresponde entonces a
la multiplicación de los catetos dividido en 2, pero en realidad viene de la misma idea o de la misma esencia, de que la base por la altura dividido en 2 me da el área del triángulo. Bajo esa idea podemos calcular el área del triángulo rectángulo que componía el triángulo equilátero. Recuerden que el triángulo equilátero, si es que yo lo trazo de forma completa aquí, era algo más o menos así lo que teníamos. Y si yo me quedo con la mitad, que es lo que estamos haciendo, podría calcular el área a partir de lo que aprendí. Entonces, si nosotros calculamos que la altura era equivalente a raíz de 3 medios, entonces el área de este triángulo tiene que ser cateto 1 por cateto 2 dividido en 2. Entonces, ¿cuánto equivale eso? A raíz de 3 medios por a medios, y todo esto dividido en 2. Entonces, ¿cómo va a ser esto equivalente? Primero multiplicamos el numerador, a cuadrado, raíz de 3, dividido en 4, y todo eso dividido en 2. Hacemos la misma técnica de la oreja grande y la oreja chica, agregamos este 1 porque dividir por 1 no cambia nada, hacemos esto y finalmente nos queda que esto es a cuadrado, raíz de 3, partido en 8. Y eso es exactamente a lo que nos encontramos aquí. Entonces el área va a ser finalmente este resultado. Aquí se nos corrió, esto debería estar un poquito más arriba, pero ya va a estar arreglado cuando ustedes vean su guía. Entonces, lo genial es que esta área debería ser la mitad del área que nosotros calcularíamos si es que vemos el área del triángulo equilátero. Y es verdad. De hecho, el área que vimos anteriormente, el área del triángulo equilátero, correspondía a cuadrado raíz de 3 cuartos. Y esto es el doble que lo que encontramos acá. Porque claro, estamos viendo un triángulo que corresponde a la mitad del área del triángulo equilátero general. Entonces aquí les ponemos todas las fórmulas que les van a servir para hacer estos cálculos. Por ejemplo, acá está la fórmula general. Si ustedes eligen que, por ejemplo, no sé, C sea la base, van a tener que la altura es esta, entonces al final el área que van a calcular es la base por la altura dividido en 2. Lo mismo con B, si eligen que B sea la base, va a ser B por la altura sub B y dividido en 2, y así. No hablé mucho del perímetro, porque el perímetro es simplemente sumar los lados de cada figura. Entonces, en este caso, es súper simple. Es A más B más C. Y es por eso que la fórmula es tan, pero tan simple. En el caso del triángulo equilátero, ya vimos cómo se calcula el perímetro y el área. El área es mucho más simple aún, porque es A más A más A, lo que me da 3A. Y ya vimos que el área de un triángulo equilátero era el lado, que en este caso es A, al cuadrado por la raíz de 3 dividido en 4. Y finalmente, para el triángulo rectángulo, vamos a ver que el área, ya la vimos en realidad, es la multiplicación de los catetos, que en este caso los catetos van a estar dados por A y B, por eso es A por B, dividido en 2, porque queremos la mitad de este supuesto rectángulo que estamos imaginando. Y la otra opción es hacerlo con la base que sea C y la altura correspondiente. También es equivalente. Luego, perímetro es súper simple, es A más B más C. Nada más que decir. Súper, pero súper expedito y fácil el perímetro. El área puede ser un poquito más desafiante.